Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar nuestra clase de cálculo integral. Ya vamos a ver lo que es un diferencial. Ya lo que es un diferencial, vamos a definir, ver algunas aplicaciones de aquellos. El objetivo de la clase de hoy es definir y desarrollar el diferencial de una función y aplicar el diferencial al cálculo de aproximaciones. ¿Ya? Bien. Vamos a recordar algunas propiedades de derivación, que es derivar, ¿ya? Unas propiedades son, por ejemplo, sea una función y, o sea, una función definida de un intervalo hacia los reales, función constante definida en y, entonces f de x igual a c, ¿ya? Es derivable y se cumple que la derivada de esta función es cero. Es decir, la derivada de una función constante, c es una constante, es cero. Eso quiere decir, propiedad número uno. 2. Una función definida en un intervalo hacia los reales, derivable en su dominio, y sea c una constante real, entonces c por f de x es derivable y se cumple esta propiedad, que la derivada de una constante por la función va a ser c por la derivada de la función. 3. Sean f y g funciones derivables en su dominio, y entonces tanto para la suma y resta de estas funciones es derivable y se cumple que la derivada se distribuye tanto para la adición como para la sustracción. 4. Sean f y g dos funciones derivables en su dominio y entonces el producto de f por g es derivable y se cumple que la derivada del producto de estas funciones, que dependen de x, será igual a la derivada de una función por la otra función sin derivar más la derivada de la función que nos había derivado por la otra función sin derivar. Propiedad 5, sean f y g funciones derivables en el dominio I, entonces el cociente o la división de estas funciones es derivable y se cumple que la derivada de la división de estas funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar menos la primera función sin derivar, ¿cierto? Por la derivada de la segunda función. Y todo eso dividido en la segunda función al cuadrado. Y conste que la segunda función tiene que ser distinta de la nula, distinta de cero. Así está bien definido esto. Bien, esas son las propiedades de derivación. Y ahora vamos a ver algunas, vamos a introducir lo que es una diferencial. ¿Qué es un diferencial? Bien. Sea f definido del intervalo real hacia los reales, función diferenciable, vamos a ver diferenciabilidad, definida en el intervalo i, y sean dados los puntos x, x, o sea, x sub 0, x sub 0 más un h que pertenecen al dominio, ¿ya? Con h distinto del nulo, ¿ya? Entonces este x más h, x sub 0 más h va a ser una traslación de x sub 0, ¿ya? Como f es diferenciable, existe la derivada de f, es decir, como f es diferenciable, entonces existe la derivada de f y esta es la definición de derivada de f en el punto x sub 0, ¿ya? ¿Cómo era la definición? El límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. ¿Ya? Entonces esa es la derivada de f en el punto x sub 0. De aquí, ¿cierto? Aquí, eligiendo un epsilon positivo, pequeño, ¿ya? La diferencia de esto con esto, ¿cierto? Va a estar acotada por este epsilon, ¿ya? Ahora, si te das cuenta, esto no tiene límite, ¿ya? Entonces no es que, no es la igualdad, no es la igualdad, porque ahora está sin límite, ¿ya? No es cuando h tiende a 0. Si h tiende a 0, esto se hace igual y esto se hace 0, ¿vale? Pero sin límite, ¿cierto? Esto se hace extremadamente cercano, estos dos valores,
Por lo tanto, su diferencia va a ser muy pequeña, ¿ya? Por eso está acotada por un epsilon pequeño. Si definimos, bueno, se hace pequeña cuando, como queramos, para los h distintos de 0. De modo que si definimos una función phi de h como esta diferencia, entonces nos queda este phi de h definido como esta diferencia, ¿ya? Observe que si aplicamos a este phi de h el límite cuando h tiende a 0, ¿ya? Entonces, luego 1, 1, ¿cierto? Esta ecuación, se obtiene la igualdad de estas dos expresiones, y ese límite cuando h tiende a 0 de phi de h es 0, ¿cierto? Porque estos se hacen iguales y la diferencia de dos cosas iguales se anulan y nos queda 0 con este límite. Y obtenemos la siguiente expresión, ¿ya? La expresión va a ser de 1.1. Vamos a trabajar esto algebraicamente, vamos a multiplicar por h, ¿ya? Entonces ahí, para no trabajar con fracciones, nos quería h multiplicando acá, nos quería phi de h por h, esto sin multiplicar por h y esto multiplicado por h también, ¿ya? Luego, esto que está acá, multiplicado por h va a quedar sumando a este lado. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, en un lado de la igualdad nos quedaría solamente este numerador, ¿cierto? Que es f de x más h menos f de x sub 0, ¿cierto? El otro lado nos quedaría este phi de h por h, que está acá, y este que está restando quedó sumando, más h por f' de x sub 0, ¿ya? Eso es lo que nos quedó, ¿cierto?, de arreglar la ecuación 1.1, ¿ya? Si denotamos ahora la primera componente, ¿a qué le llamamos primera componente? A todo lo que está al lado izquierdo, ¿ya? De la igualdad. Esa va a ser mi primera componente. Segunda componente, lo que está al lado derecho de la igualdad. Si la primera componente la denotamos como un delta i, ¿ya? Es decir, esa expresión va a ser delta i, y a delta x la denotamos como las preimágenes de cada parte que está acá, es decir, x sub 0 más h menos x sub 0, ¿ya? Denotamos delta x, ¿ya? Entonces, aquí se anula, ¿cierto? X sub 0 y x sub 0, nos queda solamente que delta x es igual a h, delta x lo denotamos como h. La expresión anterior, acá, ¿cierto?, va a quedar como todo esto, entonces va a ser delta i, se reemplaza, y esto que está acá, bueno, lo único que tenemos que reemplazar acá es que h va a ser delta x, ¿cierto? Entonces nos quedaría f' de x sub 0 por delta x en vez de h, ¿ya? Y este h lo reemplazamos por delta x, por phi de delta x en este caso que tenía un h adentro, ¿ya? Hacemos ese reemplazo. Nos queda esto. Y esto es súper importante porque este delta y lo vamos a ocupar bastante, ¿ya? Para hacer algunos ejercicios posteriores, ¿ya? Bien. Si cualquier duda o consulta, puede preguntarse sin ningún problema. Diferencial. Ahora definiremos lo que es un diferencial, ¿ya? Sea una función diferenciable definida en el intervalo i y sean dados los puntos x sub 0 más h, ¿ya? ¿Ya? Recuerde que h habíamos definido recién como un delta i, es decir, un x sub 0 más una pequeña traslación de ese x sub 0, ¿ya? El intervalo i, con ese h distinto del nulo, se define al término derivada de la función en x sub 0 por ese delta x como el diferencial de f respecto a x sub 0, ¿ya? Y se denota como d por i. Recordando que i, por definición, ¿cierto? I es igual a f de x, en este caso el punto x sub 0, ¿ya? Entonces se tiene esta igualdad, ¿cierto? El diferencial de i es igual al diferencial de f de x, 0, ¿cierto? ¿Ya? Porque i es igual a f de x. Bueno, entonces, ¿cuál es el diferencial de la función? El diferencial de la función lo acabamos de definir,
es la derivada de la función por ese delta x. ¿Ya? Esa es la única diferencia. El diferencial de la función es la derivada de la función por delta x. Pero en este caso en un punto específico de x sub 0. ¿Ya? Y que también lo vamos a anotar de esta manera. La derivada de la función por un dx. ¿Ya? ¿Cómo se lee esto? Esto se lee así. La derivada de la función por dx. Que quiere decir que estamos sacando el diferencial con respecto a x. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. En general, la diferencial de f respecto a x es el diferencial de la función respecto a x es la derivada de la función por dx. ¿Ya? Así está definido el diferencial. ¿Ya? Es muy similar a la derivada, ¿cierto? Es la derivada, pero por un dx. ¿Ya? Así se define el diferencial. En conclusión, la diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente. Gráficamente así. Entonces, sería entonces la derivada de la función, ¿cierto? Por la diferencial de la variable. Y gráficamente, ¿cómo sería esto? Bien, aquí tengo, ¿cierto? Una función, una curva, ¿cierto? Tengo punto P, Q y R. Bien, aquí entonces tengo mi punto A, que es el punto X sub 0, ¿ya? Y aquí el punto B le vamos a llamar X sub 0 más un H más una traslación. Entonces, este intervalo que genera, ¿cierto? X sub 0 más H, le vamos a llamar entonces delta X. ¿Ya? Delta X. Ese intervalo. Y fíjate que ese delta X es exactamente igual a dx. ¿Ya? Son iguales, ¿viste? Delta X y dx es lo mismo siempre. ¿Ya? Bueno. Aquí hay una recta tangente, ¿cierto? Que se intersecta en el punto P. ¿Ya? En el punto de donde está X sub 0. ¿Ya? Aquí está f de X sub 0. Y aquí está f de este punto. F de X sub 0 más h. Entonces en este punto es la recta tangente. Recuerda que por definición de derivada, ¿ya? Entonces, la derivada de una función en un punto, ¿cierto? Era igual, ¿cierto? A la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, en este caso, la derivada, ¿cierto? De la función en este punto, en x sub 0, va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto partido en hipotenusa, ¿cierto? Porque la derivada de la función, ¿cierto? Nos da la pendiente, que uno lo interpretaba como la pendiente, pero también era equivalente a decir cateto opuesto de este triángulo que se forma partido en cateto adyacente, ¿ya? Que era igual a la tangente de este ángulo. Entonces, la derivada en este punto es la pendiente de la tangente y que es lo mismo que la tangente de este ángulo alfa. ¿Ya? De y sobre dx es la derivada de la función en este punto específico. Tiene hartas aplicaciones, ¿viste? La derivada tiene muchas aplicaciones. Ahora, en este lado, observemos que este di no es lo mismo que el delta i, no es lo mismo, ¿cierto? Porque este di, ¿cierto? Es una aproximación de lo que varía realmente la curva, ya que no sé si es creciente o no, pero no es realmente lo que varía la función. ¿Ya? Lo que varía la función desde este punto hacia ese punto es delta i. Ahí tenemos también la relación que vamos a ver acá. Delta i, entonces, o de i, ¿cierto? Va a ser igual a delta i menos epsilon, ¿cierto? Ahí tenemos otra relación. Vamos acá, a ver. AB es igual a PR. AB es igual al segmento PR. Y eso quiere decir que delta x es igual a dx. En el triángulo rectángulo PRS, ¿ya? Tangente de alfa, que es igual a qué? Al segmento RS, que es esto que está acá, ¿cierto? Partido por PR, ¿ya? Esto dividido en esto es tangente de alfa. ¿Y eso a qué es igual? A la derivada de la función. A la derivada de la función.
Eso es igual a la derivada de la función. ¿Ya? En el punto x sub 0, en este caso el punto x, de forma general. ¿De dónde? Este segmento puede quedar multiplicando, ¿cierto? Multiplica acá y nos queda que RS es igual a f' de x por PR. Buenísimo. ¿Pero qué es RS? RS es diferencial de y. RS empezamos por diferencial de y. ¿Y PR? ¿Qué es PR? PR es diferencial de x. Entonces aquí es donde nace esta definición del diferencial de una función. El diferencial de una función es la derivada de la función por dx. Recuerda que siempre está esa ecuación de función, que y es igual a f de x, ¿ya? Entonces el diferencial de la función es la derivada de la función por dx. Aquí es donde nace la definición. Y también veamos otras relaciones, por ejemplo, SQ, CQ, S epsilon, ¿cierto? ¿Es igual a qué? Es igual a RQ menos RS. Eso nos da el epsilon. Ahí está. SQ es igual a esta diferencia. ¿Y eso qué implica? Que epsilon va a ser igual al delta I menos diferencial de I. El epsilon va a ser delta I menos diferencial de I. ¿Y eso qué nos indica? Bueno, aquí despejando el delta I es igual a qué? Al diferencial de I más epsilon, ¿cierto? Delta I es el diferencial de I más epsilon. Bueno, claramente delta I no es lo mismo que el diferencial de I. Diferencial de I sabemos cómo obtenerlo, ¿cierto? Que es el diferencial de una función. Pero son aproximadamente iguales, se aproximan sus valores. Y el delta I también sabemos cómo obtenerlo. ¿Cómo sabemos cómo obtenerlo? Por la definición que vimos aquí anteriormente. Aquí está el delta I, se calcula con esta expresión. ¿Ya? Y, pero no vamos a ocupar esta ecuación para resolverlo, sino que vamos a ocupar esta ecuación. Esta ecuación, ¿cierto? Va a ser mi delta I. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar con un ejemplo con números, por favor, para entender un poco mejor? Lo vamos a explicar enseguida con ejemplo, ¿ya? Ya, gracias, profe. Ejemplo. ¿Ya? Sea I una f de x, y igual a f de x, una función, ¿cierto? X cuadrado más x menos 1. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular, hallar el diferencial de la función, pero para unos valores específicos dados. X igual a 1 y dx igual a 0,1. ¿Ya? Están estas condiciones específicas. Hay que hallar el diferencial de esta función, hay que hallar el delta de i, ¿ya? Para las mismas condiciones específicas, y luego tenemos que comparar el diferencial de i con el delta i, ¿ya? Bien, ¿cómo calculamos el diferencial de i, ¿cierto? El de i, diferencial de esta función. Bien, nosotros habíamos dicho que era la derivada de esto por un dx, ¿correcto? Bueno, entonces, la derivada de f primero, la derivada de f, ¿cuánto es? El 2 queda multiplicando por x más 1. Esa es la derivada de la función. Entonces, el diferencial de la función es la derivada de la función por dx, ¿correcto? Entonces, el diferencial en este caso específico, ¿ya? Aquí tengo la derivada, va a ser la derivada por dx, pero en este caso específico nos dan condiciones iniciales. Entonces yo aquí le pongo dx y es el diferencial, correcto. Aquí le pongo dx y es el diferencial. Pero aquí nos dan condiciones específicas, nos dicen que x vale 1. Entonces aquí reemplazo 2 por 1, 2, más 1, aquí ya, 2 más 1. Esa es la derivada de la función, pero evaluado de x en 1. Por mi dx, ¿cierto? Por mi dx. ¿Y de x cuánto vale? En este caso sí vale un valor específico, 0,1. Ese era el intervalo que estaba ahí en el gráfico. Y ahora yo ocupo la calculadora, ojalá todos puedan tener calculadora, ¿ya? Y 2 más 1 es 3, y 3 por 0,1 es 0,30, ¿ya? Ese es mi diferencial en este caso específico, ¿ya? ¿Sí? ¿Está claro? Profe, al menos yo sí, no sé si mi compañero. Sí, me quedó claro. Ya, genial. Bueno, eso sí se calcula el diferencial. ¿Ya? En realidad es mucho más simple que esto. En realidad es la derivada de la función por dx, ¿ya? Pero como tengo un x específico y un dx específico, solamente reemplazo y ya está. Bien, ahora el delta i.
¿Cómo se calcula el delta I? Recuerda que hay una fórmula que vimos, ¿cierto? Que el delta I es esta expresión. Es esta expresión. ¿Ya? Y este es el verdadero cambio de la ordenada en I. ¿Ya? Recuerda que en el gráfico, ¿cierto? Teníamos el DI, que era, ¿cierto? La pendiente de la recta tangente, o era el tangente de alfa, ¿cierto? El cateto opuesto cateto opuesto ortigo adyacente. ¿Qué estoy diciendo? La derivada era, este DI, ¿cierto? Yo lo obtenía, ¿cierto? Como este cateto opuesto partido en... Bueno, este DI nos daba, ¿cierto? Un cambio, pero de este triángulo. El verdadero cambio que tiene la función es este delta I, ¿ya? Este delta I, ¿ya? Eso es lo que nos quiere decir, ¿ya? El verdadero cambio y la ordenada I. Bueno, se calcula con esta expresión, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente evaluar la función en estos valores que tengo acá. Recuerde que delta X es lo mismo que dx, ¿ya? Y bueno, f de x, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría esto. F evaluado en x más delta x, bueno, la función, ¿cuál es la función? X cuadrado. En vez de poner x al cuadrado, pongo x más delta x al cuadrado, ¿ya? Más x, bueno, más x más delta x, menos 1, menos 1. Ya tengo esta primera componente, ¿cierto? Quise evaluar toda la función, no en x, sino x más delta x. Solamente reemplazo, en vez de x, pongo x más delta x más delta x. Listo. Menos f de x. Ah, pero f de x es esto que está acá. Bueno, x menos x cuadrado más x menos 1. Ahí está. Solamente reemplacé en la fórmula que está acá, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos resolver esto. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría aquí un x al cuadrado, 2 veces x por dx, ¿ya? Más delta x al cuadrado, ¿ya? Aquí nos queda, bueno, aquí nos queda un x al cuadrado y aquí nos queda menos x al cuadrado, se nos van, ¿ya? Se nos van los términos de x al cuadrado, ¿ya? Bueno, y aquí tengo un menos 1 y aquí tengo un más 1, también se nos van, ¿ya? Entonces, una vez resolviendo esto, saco como factor común, ¿cierto? El delta x, ¿ya? Y bueno, si te das cuenta, este x también se me va con este menos x, entonces se nos van todos estos términos, tres términos, todo esto se nos va, ¿ya? Y nos queda entonces, aquí nos quedarían 2x delta x más delta x al cuadrado más delta x. Es lo único que nos queda. Como 2 tiene delta x, sacamos el delta x como factor común y nos queda esta expresión. Entonces, ahí estaría, ¿ya? Bueno, ahora que ya está más simplificado, podemos reemplazar el delta x, que es 0,1, y el x, que es 1. Reemplazamos entonces. Nos queda entonces que el delta y es igual a delta x, que es 0,1, 0,1 por 2, por x que vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, ¿cierto? Sería 3 más este delta x, que es 0,1. Bueno, entonces 3,1. 3,1 por 0,1 es 0,31. Ahí estaría. Entonces, nuestro diferencial es 0,30 y este delta y es 0,31. Vemos que se parece bastante. Ahora, debemos comparar el diferencial de y con delta y, ¿ya? Cuando dicen comparar matemáticamente, se refiere a calcular la diferencia entre ambos. Eso es comparar matemáticamente, ¿ya? Entonces, la diferencia entre ambos, ¿ya? En este caso, el mayor menos el menor, ¿ya? Porque es una diferencia positiva, ¿ya? Va a ser este epsilon. Entonces, delta y menos di, bueno, 0,31 menos 0,30, y eso es 0,1. Entonces, la comparación es 0,1. La diferencia es 0,1. ¿Ya? Bueno, eso ha sido un ejemplo. ¿Ya?
¿Hay alguna duda, consulta? ¿Está claro este ejemplo? Al menos yo sí, profe. Todo claro, profe. Ya, genial. Bueno, y repitiendo este mismo proceso, ¿ya? Configuraremos una tabla donde los valores de delta x son 0,1, 0,01, 0,001. Es decir, vamos a hacer este delta x cada vez más pequeño y veremos que el diferencial de y se aproxima a delta y cada vez más exactamente cuando delta x tiende a 0. Miren, acá entonces yo tengo mi dx, que es lo mismo que delta x, y lo hacemos cada vez más pequeño, 0,1, 0,01, 0,001. Entonces, ¿eso qué me da? Me da en este caso el diferencial de y 0,3, el diferencial, el delta y 0,31. Bueno, y así van quedando los diferencial de y delta y. Y la diferencia entre ambos cada vez es más pequeña, 0,01, 0,0001, 0,000001. Se tiende cada vez más a 0. ¿Ya? Entonces podemos decir que si este dx es, entre más pequeño sea, estos van a ser cada vez más semejantes. Su diferencia cada vez va a ser más cerca de 0. ¿Ya? Bien. Eso es una aplicación, ¿ya? Y hay un método que me recuerdan para verlo al final, ¿ya? Que es el método, que es una aplicación también de aproximación de la función, que es la función raíz cuadrada. ¿Cómo yo puedo calcular una raíz cuadrada, estimar una raíz cuadrada por el método de diferenciales? ¿Ya? Se me olvidó agregarlo a este PowerPoint, pero lo tengo en otro PowerPoint y lo mostramos acá, ¿ya? Por favor, me acuerdan al final, ¿ya? Bien. Otros ejemplos es cómo calcular la diferencial de estas funciones siguientes. Y esto es extremadamente simple porque sabemos que la diferencial es la derivada de esta función por dx. ¿Ya? Eso es cuando nos dan condiciones específicas. ¿Ya? Y muy fácil. Por ejemplo, el cálculo de la a. Bueno, la derivada de f de x, ¿cierto? Que es coseno de x, es la derivada de coseno, a es menos seno. Perfecto, la derivada de coseno es menos seno. Muy bien. ¿Y el diferencial qué sería? El diferencial de la función, se nota de esta manera, es la derivada de la función coseno por dx. Es decir, el diferencial es menos seno de x, que era su derivada, ¿cierto? Por dx. Ahí está. Así de simple. ¿Ya? Entonces, el diferencial de una función es la derivada de la función, en este caso menos seno de x por dx. ¿Ya? Vamos a ver la b. Esta es una función 3 elevado a x. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esta función? Vamos a hacer un repaso entonces de cálculo 1, ¿ya? Para ver la derivada de funciones especiales, porque no es, si se dan cuenta, 3 a la x no es una función general, no es trivial, a su derivada no es para nada trivial. Y esta, mucho menos, ¿ya? Algo elevado a una constante, ya, eso es fácil de derivar porque se le resta 1, etc. Pero algo elevado a otra función no es para nada trivial, ¿ya? ¿Cómo se derivan esas funciones? Vamos a verlo a continuación, ¿ya? Sea y es igual a f de x elevado a una constante p, entonces su derivada va a ser este p, que está el exponente, queda multiplicando, y a la función le resto 1, ¿cierto? Al exponente le resto 1, y por la derivada de esta función, ¿ya? Para p un número racional, ¿ya? Bien. ¿Ya? Y ojo acá, esto es súper importante, algunos se equivocan en este paso, ¿ya? Que cuando yo derivo esta función, el p queda multiplicando y le resto 1 al exponente, pero el f sigue reescribiéndose acá, ¿ya? Se reescribe acá. Si por ejemplo esto fuera coseno elevado a 3, bueno, ¿cuál es su derivada? La derivada es 3 por coseno elevado a 2. Y luego a esa expresión yo la multiplico por la derivada de coseno. Entonces sería 3 por coseno elevado a 2 por menos 0. ¿Ya? Ojo, algunos no escriben el coseno
y van y cambian todo a menos seno y hacen un enredo ahí. Es importante seguir esta regla. Bien. Sea y es igual a una función u que está elevada a una función v, ¿ya? Wow, ¿cómo derivo esto? ¿Ya? Algo como el ejemplo anterior. Para u, una función positiva, ¿ya? Aplicando el logaritmo natural a esta expresión, obtenemos ¿qué? Obtenemos logaritmo natural de i, a este lado de la igualdad, es igual al logaritmo natural de toda esta potencia. Bien, bien, bien. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ahora observar que por propiedad del logaritmo natural, este exponente queda multiplicando y nos queda v de x por logaritmo natural de u. ¿Correcto? Ahora, derivando esta ecuación, nos queda que la derivada del logaritmo natural de i es 1 sobre i por i', que es por la regla de la cadena. ¿Ya? En este caso sería 1 i', ¿cierto? Si estoy derivando con respecto a i. 1 sobre i por i', por la regla de la cadena. Y la derivada de esta expresión que está acá va a ser, esto es un producto de dos funciones, ¿correcto? Sí, señor. Sería la derivada de la primera, la derivada de v de x, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada del logaritmo natural de u. Y eso es 1 sobre u de x por u' de x, por la regla de la cadena, ¿ya? Que es la derivada del argumento. Bien, bien, bien. Oh, entonces, acá, este i' lo puedo despejar y ya tengo cuánto vale i'. Este i quedaría multiplicando. Así, mira. Le queda multiplicando a todo esto que lo vamos a encerrar en un corchete. ¿Ya? Y ahora, ¿y qué era i? I era u a la x elevado u de x elevado a v de x. Entonces reemplazamos ese i por esta igualdad, ¿cierto? Y en este caso el i' también lo reemplazamos y ya tenemos cierto resultado. La derivada de una función elevada a otra función es todo esto. Es todo esto. ¿Ya? U a la x elevado a v de x por este producto. Si se dan cuenta, no es una función trivial. ¿Ya? Y por lo menos yo soy muy malo para aprenderme las cosas de memoria. Pero lo bueno es que este PDF, esta clase va a quedar ahí guardada. Entonces ustedes ven una función ahí que es de esta manera la derivada de una función a otra función. Ustedes van acá y reemplazan. ¿Ya? No se compliquen con eso. No les pido que se aprendan esto de memoria porque yo me lo aprendo de memoria. ¿Ya? Soy malísimo para aprenderme las cosas de memoria. ¿Ya? Bueno. Y en particular, si u de x es una constante a, entonces y', ¿cierto? Sería la constante a elevado a v de x derivado. Sería igual a qué? Bueno, sería u, que es a, ¿cierto? Elevado a v de x por, en este caso sería la derivada del exponente, ¿ya? Por logaritmo natural de u, no, en este caso logaritmo natural de a, ¿ya? ¿Y por qué se nos fue este término? Muy bien, porque acá tenemos la derivada de u, pero u en este caso es una constante, y la derivada de una constante es 0. 0 por lo que sea, se nos anula este término, es 0. Entonces, cuando la base es una constante, entonces se nos simplifica la derivada, ¿ya? Y nos quedaría a elevado a esa función por la derivada del argumento del exponente por logaritmo natural de a. ¿Ya? Esa de la forma 3 es como se resuelve el ejemplo B. ¿Ya? Y en particular, si u de x es igual a una constante, pero es igual a la constante e, la constante de Euler, entonces nos queda que y', ¿cierto? Es la derivada de esta expresión es igual a e elevado a v, ¿cierto? Como está acá, por la derivada del argumento, por la derivada de v. No por logaritmo natural de e. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de e son funciones inversas. El logaritmo natural de e es 1. ¿Ya? ¿Ya? Porque recuerda que este logaritmo natural es logaritmo en base e. ¿Ya?
Entonces ahí uno se pregunta, logaritmo en base E, o logaritmo neperiano, ¿cierto? En base E elevado a ¿cuánto me da E? Elevado a 1, entonces el logaritmo natural de E es 1. ¿Ya? Puede verlo así o lo puede ver como función inversa. Entonces esto nos queda por 1, nos queda solamente esto. La derivada exponencial elevado a una función es el exponencial de la función por la derivada del argumento, por la derivada del exponente. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, otras funciones especiales que se derivan, entonces, que son derivables. La función logaritmo en base, o en cualquier base. ¿Cómo yo derivo esto? Para un argumento positivo, porque el logaritmo está definido en un argumento positivo. Esto lo puedo reescribir como la base a elevado al resultado va a ser igual a u de x. ¿Ya? Se puede reescribir unívocamente este logaritmo de esta manera, como una potencia. ¿Ya? Entonces, a elevado a i es igual a u de x, es lo mismo que decir este logaritmo. ¿Ya? Bien, derivando esta última expresión, ya derivando esto, nos queda ¿qué? Sería a elevado a i por i' por logaritmo natural de a, ¿correcto? Esto es por 3. ¿Ya? Bien, y así tenemos que, despejando i', bueno, nos queda el a elevado a i, queda dividiendo, el logaritmo natural queda dividiendo a este otro lado, y nos queda esto. Ahí estaría i'. ¿Pero qué es i'? Bueno, a elevado a i, ¿qué es? A elevado a i es u de x, ¿correcto? A elevado a i es u de x' en este caso. A elevado a i es u de x, ¿cierto? Y el logaritmo natural sigue siendo el logaritmo natural. Entonces nos queda que i, que era este logaritmo, ¿cierto? Derivado nos queda esta expresión que está acá. ¿Ya? Solamente reemplazando. Hasta acá, igual vimos hartas cositas. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿O está claro? Con un ejemplo sería un poquito mejor. O sea, lo tengo claro, pero Sí. Entonces, justamente, vamos a repasar un poquito esto, ¿ya? Ya. Esta última, ¿cierto? La derivada de la función logaritmo en cualquier base A, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Al final, ¿cierto? Esto es como la demostración de por qué la fórmula es así, ¿cierto? Pero estas fórmulas son sencillas de aprender. La derivada del logaritmo es 1 partido en u de x, que es el argumento, por u' de x, ¿cierto? Sería 1 dividido en el argumento por la derivada del argumento, que es la regla de la cadena. Y el denominador nos quería el logaritmo natural de la base, ¿ya? Ahora, generalmente ocupamos en función el logaritmo natural, ¿ya? Entonces aquí nos quedaría el logaritmo natural de e, pero eso es 1. ¿Ya? Entonces, la derivada del logaritmo natural, es 1 partido en el argumento por i', ¿cierto? Que es la regla de la cadena. ¿Ya? Bueno, recapitulando, ¿qué sería? Cuando yo tengo una función le da un valor racional, esto queda multiplicando, se le resta 1 al exponente. Perfecto. La derivada de una función elevada a otra función, ya con base positiva, entonces nos queda esta expresión. Un poco larga, pero ahí uno la tiene a mano, entonces la puede ir reemplazar. Y si ahora es una constante elevada a una función, nos queda que su derivada, la constante elevada a una función, es la misma expresión a elevado a la función por la derivada del argumento por logaritmo natural de a. Y si esa constante es exponencial, entonces la derivada del exponencial es la misma función, ¿ya? Por la derivada del argumento, ¿ya? Ahora, en general, para cualquier logaritmo natural, la derivada para cualquier logaritmo, ¿cierto? Es 1 partido en el argumento y por la regla de la cadena por la derivada del argumento, ¿cierto? Y también dividido por logaritmo natural de a. En el caso específico del logaritmo natural, nos quedaría acá el logaritmo natural de e, que es 1, ¿ya? Así que la derivada del logaritmo natural es
1 partido en el argumento por la derivada del argumento, que es producto por la regla de la cadena. Uno puede mirarlo así más fácil, ¿ya? Aquí está la explicación de por qué cada una de las fórmulas, ¿cierto? Pero al final uno se aprende las más elementales y esta, ya ahí uno puede ahí tener la mano para poder reemplazarla. Bien, en particular, si A es igual a E, justamente lo que estábamos hablando acá, la derivada del logaritmo natural es 1 partido en U por U'. ¿Ya? Esa es la otra ejercicio. Vamos a ver el ejemplo B. ¿Ya? El ejemplo B que dijimos que no era nada trivial, ¿cierto? Que era 3 elevado a X. Bueno, esto es una constante elevado a X. Por lo que acabamos de ver, entonces, la derivada de esto, ¿cierto? Es 3 a la X por logaritmo natural de, bueno, 3 a la X por la derivada del argumento, ¿cierto? Que es la derivada de X por logaritmo natural de la base. ¿Ya? Lo que acabamos de ver. Entonces, la derivada de X es 1. Nos quería entonces que esta derivada es 3 a la X por logaritmo natural de 3. ¿Ya? Bien, ahí está. Hay un ejemplo para esto. Y para el diferencial, sabemos que es la derivada de esta función por un dx. Es decir, 3 a la x, logaritmo natural de 3, por dx. ¿Ya? Pues solamente aplicar la forma que acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, recordemos, una constante cualquiera, no solamente Euler, elevado a una función, ¿ya? La derivada de eso es esta misma expresión 3 a la función o 3 a la x por la derivada del argumento por la derivada de x y por logaritmo natural de la base. ¿Ya? Así se resuelve así se derivan este tipo de funciones. Bien, vamos a calcular la derivada de esta otra función. ¿Ya? Bueno, aquí está entonces esta formulita que es bueno tener en la mano y solamente nos toca ya reemplazar. ¿Vale? Sí. Reemplazando entonces la derivada de esta función nos quedaría la misma función, ¿ya? En este caso, x más 1 elevado a x por la derivada del argumento, que en este caso es x, la derivada de x es 1, por logaritmo natural de u de x, es decir, por logaritmo natural de la base, que es logaritmo natural de x más 1, más v de x, que es x, por la derivada de, bueno, por 1 sobre u, 1 sobre x más 1, por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? La derivada de este binomio es 1, ¿cierto? Porque la derivada de x es 1, y la derivada de 1 es 0, porque es una constante. Es 1 por 1. Ahí está. Ahí entonces está la derivada. Y el diferencial sería todo esto por un dx al final. Y eso es todo. Esa es la definición de diferencial. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Hay alguna duda o consulta? ¿O está claro? Sí, profe, está claro, al menos yo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Perfecto. profe. Muy bien. Genial. Cualquier duda, no duden en preguntarme más, ¿ya? Bien. Bien, aquí hay unos ejercicios propuestos, ¿ya? Que es lo mismo que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces tenemos unas funciones dadas y sus respectivos valores tenemos que hallar esta diferencia, esta comparación, delta i menos di. Entonces tengo la función, tengo un x específico y tengo un delta x en cada una de las funciones. Entonces hay que hacer lo mismo, hay que calcular delta i y calcular el diferencial de i, ¿ya? Y después restar los dos, ¿cierto? Con estos datos específicos, ¿cierto? Nos van a dar un valor real, lo restamos a valores reales y eso es lo que está ahí. Y siempre va uno de estos ejercicios en un certamen, así que hagan estos ejemplos, ¿ya? Ahora que tenemos, por ejemplo, un poquito más de calma, ¿cierto? Hagan cualquiera de estos ejemplos, ¿cierto? Unos 2, unos 3, si quieren lo hacen todos, si están motivados, ¿ya? Pero más que nada para que ustedes salte la mano, ¿cierto? Y lo vean. Y si tienen alguna duda, después me pregunta y lo vemos también en clase. ¿Ya? Bueno, quedan estos ejercicios propuestos y aparte vamos a definir, ¿cierto? ¿Qué es un diferencial de orden superior?
Ya, porque a lo mejor lo pueden ver, ¿cierto? ¿Y qué es un diferencial de orden superior? Bueno, esto quiere decir que es calcular el diferencial, pero no solamente una vez, sino calcularlo 2 veces, 3 veces, 4 veces, n veces. ¿Ya? Entonces, denotaremos al diferencial definido previamente como diferencial de primer orden, ¿cierto? Calculamos solamente una vez el diferencial. Eso, es el diferencial de primer orden. Diferencial de segundo orden. Ahí estaría. Diferencial calculado 2 veces. Es 2 veces la derivada por dx al cuadrado. Diferencial de orden 3. Ahí. Se nota de esa manera. Y así hasta de orden n. Diferencial de orden n es igual la derivada enésima de la función f, ¿ya? Por dx elevado a n. ¿Ya? Wow. Ejemplo. Antes. F a la n representa la derivada enésima de la función. ¿Ya? Ejemplo. Calcula el diferencial de orden n y de orden 14 de la siguiente función. E elevado a 3x. Madre mía. O sea, yo tengo que derivar 14 veces esta función para encontrar el diferencial de orden n. Profesor, usted está loco. Me voy a demorar toda la tarde haciendo eso. Bueno, hay una forma muy, muy simple de hacerlo. Primero, es encontrando el patrón y expresar la derivada de orden n. Y una vez teniendo esta expresión, solamente el n lo reemplazo por 14 y ya está. Miren. Tenemos diferencial de esto, ¿cierto? Es la derivada de esta función por dx, ¿correcto? La derivada de esta función es, bueno, la misma función, e elevado a 3x, por la derivada del argumento, del exponente. La derivada de 3x es 3, ¿correcto? Y por dx. Ya, muy bien. Y ahora 3x por 3, porque es la derivada de 3x, súper bien. Derivo de nuevo esto, ¿vale? Sería derivar de nuevo, ¿cierto? Esto, es decir, voy a derivar esta expresión que estaba acá. Nos quería la derivada de e a la 3x, ¿ya? Que es lo mismo, pero por la derivada del argumento, la derivada de 3x es 3 por 3. Entonces aquí nos quería 3 por 3, 3 al cuadrado, ¿vale? Y nos queda de nuevo el diferencial, nos quedaría el diferencial al cuadrado, ¿vale? Y así, sucesivamente, si yo derivo n veces, o sea, el diferencial de enésimo, nos quedaría entonces de esta forma, ¿ya? Esto sería e a la 3x derivado n veces, ¿ya? Por dx elevado a n, ¿ya? Pero eso tiene este patrón, mira. Si yo lo derivo 4 veces, mira aquí, nos quedaría un 3 elevado a 4, ¿ya? Por e elevado a 3x, esto no cambia porque el exponencial es invariante por derivaciones. Yo lo derivo 1000 veces y sigue siendo el exponencial elevado al mismo argumento. ¿Ya? Solamente que por la regla de la cadena siempre sale por 3, por 3, por 3. Entonces, si te das cuenta, aquí hay un patrón. Mira, aquí tengo solamente una derivada y nos sale un 3 elevado a 1. Si tengo el segundo diferencial, nos sale un 3 elevado a 3. 3 elevado a 2, disculpa. Si calculo 3 veces el diferencial, nos sale un 3 elevado a 3. Si calculo n veces el diferencial, aquí nos sale un 3 elevado a n. ¿Ya? Esto no cambia, es invariante. Y de la misma manera, ¿cierto? Aquí nos sale un dx elevado a 2 para el segundo diferencial, y aquí nos sale un dx elevado a n, ¿cierto? Porque siempre se va multiplicando. Este término de x elevado a n, ¿cierto? Es por definición, siempre va a ser eso. La diferencial de orden n nos sale al final un dx elevado a n, ¿ya? Porque multiplico por dx, n veces. ¿Ya? Bueno, ahora que yo tengo esta fórmula general, ya yo reemplazo ese n por 14 y ya está. ¿Viste? Entonces el diferencial de orden 14, es decir, calculando 14 veces el diferencial, ¿qué es? Bueno, es 3 elevado a 14, ¿ya? Por e elevado a 3 y dx elevado a 14. Así de simple, ¿ya? Así de simple. ¿Ya? Y eso lo dejo expresado porque es un número grandísimo, muy grande, ¿ya? No es necesario que lo resuelva. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta o duda? Bien, entonces, este es el diferencial, ¿cierto?, de orden 14. ¿Ya? Cuando yo encuentro el patrón, el diferencial de orden 14 sale reemplazando el n por 14. ¿Ya? No es necesario que lo hagan 14 veces, sino que sale de esa manera. ¿Ya?
Bien, y eso ha sido la clase de hoy. Algunos resúmenes y conclusiones que podemos ver es que vimos el diferencial. ¿Qué es el diferencial? Bueno, el diferencial ya se calcula de esa manera, ¿cierto? Se calcula como la derivada de la función por un dx. Ya, así se calcula. ¿Pero qué es? Si tú lo llevas a la aplicación, el diferencial es el máximo cambio que puede tener algo. ¿Cómo así, profesor? Sí, es el máximo cambio, la máxima variación que puede tener algo. Por ejemplo, la derivada y los diferenciales tienen unas aplicaciones, pero tremendas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo del año pasado hasta ahora, no sé, crecí 5 centímetros, ¿ya? Entonces, el diferencial son esos 5 centímetros, ¿ya? El diferencial son, profesor, pero eso es como raro verlo. Sí, es raro verlo, ¿cierto? Pero eso es, el diferencial es el máximo cambio que tiene algo, un cuerpo, una persona, ¿ya? La próxima clase vamos a ver aplicaciones del diferencial, ¿cierto? Más detalladas, ¿ya? Entonces, el diferencial también sirve para calcular variaciones de funciones, como las raíces enésimas, raíces cuadradas, raíces cúbicas, ¿ya? También, ¿cierto? Sirve, pero en sí eso es el diferencial, es el máximo, la máxima variación que tiene una función, ¿ya? A través del tiempo, ¿ya? Es el diferencial. Bueno, y también la aplicación del diferencial que vimos, ¿cierto? Son esos, esa comparación que tiene, ¿cierto? El diferencial con el delta i, que no es lo mismo, ¿cierto? El delta i es el verdadero cambio que tiene la función, ¿ya? Y el diferencial es algo muy cercano, es una aproximación que vamos a nosotros calcular para ese cambio, ¿ya? No vamos a aplicar el delta i, que es el verdadero cambio, sino que vamos a trabajar más con el diferencial. ¿Ah? ¿Por qué? Aunque el delta i es el verdadero cambio de la función, el diferencial se aproxima mucho. Entonces, y es mucho más fácil calcular el diferencial que ese delta i, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de cambio, sabemos que en la gráfica vimos que era el delta i el verdadero cambio de la función, pero vamos a trabajar con el diferencial. ¿Por qué? Porque es muy cercano a ese cambio, ¿ya? Muy cercano en la aplicación, va a ser prácticamente lo mismo, ¿ya? Entonces, a veces van a haber problemas, por ejemplo, sí, típico problema. Si por ejemplo, yo estaba midiendo un edificio con base cuadrada, del lado del cuadrado, ¿cierto? 3, por ejemplo, 3 metros, ¿ya? Y de alto 5, pero me equivoqué en medir el lado del cuadrado, ¿ya? Y en realidad era 3,5 metros, me equivoqué bastante. Entonces, ¿en cuánto cambia en realidad el volumen de ese edificio? Ya, yo sé que es un prisma, ¿cierto? Un paralelepípedo, ¿cierto? Un prisma de base cuadrada, ¿cierto? Un prisma de base cuadrada. Bueno, entonces, la altura, que eran 5 metros, queda como constante, no le hago nada, ¿cierto? Pero la fórmula de volumen de eso, yo le calculo el diferencial, y eso es lo que varía, eso es lo que me equivoqué, ¿ya? Es la variación de volumen es lo que yo me equivoqué, ¿ya? Entonces, calculo el volumen de la función, ya está. Pero ahora le cambio ese, en vez de ese lado que era 3 metros, le pongo, bueno, ahí hay que sacar el diferencial, y en dx al final le pongo el 0,5 que me equivoqué al medir, ¿ya? Pero vamos a ver ejemplos de eso en la próxima clase. Pero en realidad, cuando yo hablo de cuánto yo cambié, cuánto yo me equivoqué, por ejemplo, cuánto cambió el volumen de eso, hablamos de diferencial. Para eso nos sirve el diferencial, ¿ya? Bueno, esta ha sido la clase de hoy y esto ha sido la clase de hoy, ¿ya?